Soy la muerte y vengo a buscarte. Buenas, buenas. Bueno, esta hermosa capa me regaló Luciana em, y me pareció acorde usarla para este tema que va a quedar acá en la cápsula 102, que, que es la cápsula 102. La idea es empezar a compartir información, herramientas, síntomas, ¿sí? Y que van a quedar como grabadas en cápsulas de 20 minutos en la cual voy a desarrollar el tema, ¿sí? Bien, hoy el tema del día es la muerte y la vida, ¿sí? Por eso me puse la capa, me voy a poner de vuelta para los que se conectan recién. Y porque hay todo un simbolismo, ¿no? Detrás de todo esto, de esta información, del simbolismo de la muerte, de la capa, del esqueleto. Y, y bueno, vamos a arrancar a contar un poquito de cómo es también para mí en mi camino de aprendizaje, cómo la interpreté o la interpreto a la muerte. Yo nací un martes 13. El día que nazco, a mí no sentían latidos, o sea, que la operan a mi mamá con una cesárea de urgencia para salvar a mi mamá. Entonces cuando yo nazco y estaba vivo, eh, también toda esa información queda grabada en mí, por eso también tengo como una impronta de mucho disfrute, porque para mí la vida es un regalo. Todos los sucesos que vivimos desde la gestación, el nacimiento, nos pregraban para cómo vamos a desarrollar la vida. Entonces siempre para mí igual la muerte, no sabía todo esto, ¿no? En mi adolescencia, pero siempre me intrigó qué había después de la muerte, ¿no? Creo que es una pregunta que todos alguna vez nos hicimos. Y, y bueno, en esa búsqueda de esa respuesta me llega de todo, a través de los libros, de historias. Y la que más me resuena es el entendimiento que no es una sola vida la que vivimos, sino que son varias, y cómo llego a este concepto, porque no tenía sentido vivir una sola vida si no había un después, ¿no? Porque matemáticamente, o sea, ¿para qué vivimos entonces? O sea, ¿qué sentido tiene ser bueno, ser malo, hacer las cosas bien, hacerlas mal? O sea, si después te morís y te entierran 3 metros bajo tierra y nada. O sea, en el universo nada es azaroso, entonces no podía ser una respuesta tan nada. Y entonces ahí la teoría de que somos seres viviendo en un proceso de evolución como almas, reencarnando más de una vez, o muchas veces, o cientos de veces, o miles, pero siempre buscando ser mejor ser del que éramos antes. Esa es una de las líneas de pensamiento. Otra es que también muchas almas vienen o encarnan con el propósito de servicio, ¿sí? Bien, el punto es que siempre este proceso y este entendimiento de la muerte como, y para mí fue una herramienta, creo que ahora hace poco, no me acuerdo si en un taller o en un vivo, hablaba de que yo fui muy tímido en mi timidez, iba a decir, en mi adolescencia. Entonces el mantra que utilizaba para accionar aquello que me daba miedo hacer era: ¿y si hoy fuese mi último día de vida? Y, y cuando pensaba eso, me animaba a hacer lo que no me animaba a hacer, porque es como, ya está, es el último día, ¿no? Entonces voy y lo hago, encaro la situación, encaro a una chica, o sea, todo lo que no me animaba a hacer lo hacía pensando que si hoy fuese mi último día, ¿qué haría? Entonces, por eso siempre digo que la muerte fue como mi aliada, ¿no? Me empujó a hacer y a crecer y a trascenderme a mí mismo en muchos sentidos. Eh, Fíjense que causalmente cuando me contactan de la fundación de Arsayan de Matías,
en la primera reunión de coordinadores, dice, bueno, hay personas que por ahí cuando le toque una palabra, o sea, la palabra que vamos a trabajar cada uno, por ahí no les guste, porque hay una que es la muerte, por ejemplo, y algo dentro de mí hizo, Entonces empecé a sentir desde ese instante que era altamente probable que me toque a mí esa palabra. Y bueno, claramente fue así. Me tocó a mí sostener esa palabra y el grupo, ¿no? Que vivimos el proceso de la muerte, la transmutación y la trascendencia. Que es por ahí hoy lo que estoy compartiendo como herramienta en los próximos talleres, que ya que está, les comento que voy a estar viajando a Buenos Aires, a la costa, y voy a estar en Santa Teresita el 7 y el 8 de mayo. El 7 vamos a hacer un encuentro abierto para compartirnos con quienes quieran escuchar un poco de esta información de las vivencias en Egipto, de las tareas planetarias que fueron y que van a hacer. Y bueno, y cerrar ahí con un círculo de música, de traer sus instrumentos, nuestros dones, compartirnos entre todos. Y después el día 8 sí hacer un taller de trascendencia, donde vamos a ir a buscar todo eso, todo ese dolor, todo eso que ya no queremos, despojarnos de todo eso y regenerarnos a nosotros mismos. Porque en un punto esa es la idea. Cuando hoy, que Leíto, que me parece que anda por ahí conectado, estuvimos hablando y le dije de que iba a tocar el tema y me dice, por el eclipse. El eclipse que es mañana es de Tauro Escorpio, o sea, la muerte y la vida. Y me dice, léete esto. Y me pasa un libro de Meli, el segundo libro de Meli, y justo de Tauro Escorpio, fue muy simbólico. Para traerlo, ¿no? Y hay una parte que Meli dice que la vida, o sea, que cuando nosotros comemos, para darnos vida, matamos. Fue como, porque ya sea un animal o ya sea una lechuga, es un ser vivo que ahora muere para alimentarme. O sea, entender que todo el tiempo está todo relacionado, ¿sí? Yo también te dije, me dice Marty, bueno, sí, Marty también me lo mencionó. Bueno, entonces por eso así, en sincronía es esta labor, esto que está saliendo ahora, para tenerlo en cuenta que es bueno morir en el simbolismo, ¿no? Morir a lo viejo, lo que ya no quiero, lo que ya no elijo, lo que me hace mal. El otro día estuvimos cortando vínculos que ya está suelto y me abro a lo nuevo. Entonces la muerte y la vida están totalmente relacionadas siempre. En todos los momentos, en todos los instantes, no puede existir una sin la otra. Y hay una teoría también que habla de que a nivel universo, como éramos seres eternos y nadie hacía nada, no pasa nada, está todo bien, somos eternos, hay que hacer tal cosa, bueno, sí, después lo hago. Entonces que se crea esta realidad en la cual existe, entre comillas, la muerte, y que a su vez ha funcionado muchísimo porque se ha evolucionado muchísimo a través de no quiero decir experimento, pero vamos a usar la palabra experimento, ¿sí? Que es nuestra realidad. Entonces, a través de creer que vamos a morir, nos incita a hacer, a crear, a despertar dones, a mejorarnos. Entonces, si este es el propósito de la muerte, la muerte le da sentido a la vida, en realidad. ¿Sí? La muerte le da sentido a la vida. Y a su vez, fíjense cómo es, somos la única especie que sabe que va a morir. Y sin embargo, cuando alguien muere en nuestro entorno, nuestro mundo se derrumba, pero si todos sabemos que en un momento vamos a morir. ¿Y qué habla esto? Que no hay una instrucción, no estamos preparados, no estamos instruidos, no tenemos la conciencia para entender la muerte como tal, la muerte física, biológica, ¿sí? Porque también acá, entre paréntesis, sabemos que cuando el cuerpo biológico muere, el alma se desprende del cuerpo, como con un auto tuvo un accidente, de destrucción total no sirve más, bueno, ok, te damos otro auto. Pero te subís a otro auto nuevo, o sea, el alma es el conductor del vehículo,
pero el proceso sigue siendo. Entonces, el punto de entender es que estamos inmersos en esta realidad y hay mucha información que no nos metemos, no incursionamos, y después nos sorprende, y después nos desgarramos. Y voy a traer mi ejemplo puntual, porque yo esto lo leí hace muchísimo tiempo, lo sabía, las teorías, los registros akáshicos, se me abren realidades, wow, sí. Ahora, cuando me llega la primer muerte súper cercana, que es la de mi papá en el año 2009, fue decir, bueno, a ver, la teoría en la práctica. Y si bien no hay vuelta atrás de la conciencia, del conocimiento no se vuelve, porque se abre, se expande, como un paracaídas que se abrió y no se va a cerrar, ¿sí? Entonces, no lo viví dramáticamente, sí viví un duelo, porque mi cuerpo estaba como desganado, tuve un proceso de 3 meses, y con mi mamá, que falleció hace un año, también, o sea, más conciencia, más entendimiento, ya incluso conectando con su alma. O sea, ya no puedo vivir la muerte de una forma dramática, no hay forma, no hay chance que lo haga de esa percepción, porque lo entendí, y no solo lo entendí desde la razón, sino que lo experimento. Entonces, a lo que voy es necesario instruirnos, abrir esta información que muchos dicen, no, ni me la nombres, o te menciona a alguien y ya llorás. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque si no, la herida nunca se sana. Si nosotros no nos metemos a apretar la pus, el proceso de curación no se cierra nunca. Entonces la herida está siempre abierta. Entonces por eso es necesario meterse donde duele para sacar todo lo que nos hace daño y permitir que el proceso empiece a regenerar la nueva piel. ¿Y qué quiere decir esto? Que después la marca va a estar siempre, pero no va a doler. Como una cicatriz. Entonces eso es un poco la invitación a entender o a meternos a entender, o sea, los hindúes en el oriente hablan de la filosofía de la muerte, la toman, hacen una fiesta, ¿sí? Hacen una fiesta de la muerte cuando alguien muere. Entonces, qué distinta es la percepción de la muerte para las culturas. En Egipto, por ejemplo, todo lo que hacen en su vida está directamente relacionado a la muerte. ¿Por qué? Porque está esta filosofía, teoría de que después, cuando pasás para el otro lado, van a pesar tu corazón, van a pesar tus acciones, y eso va a depender a dónde vas a ir. A lo que voy es esto, hay muchas formas de percibir la muerte, ¿sí? Y está bueno que nos abramos a instruirnos en formatos distintos, y también, porque a mí me pasó la primera vez que leí que en la India festejaban la muerte, dije, ¿cómo que festejan la muerte? Sí, festejan la muerte, hacen una fiesta. Yo quiero creer como ellos. Y adopté su creencia. ¿Pero por qué adopto su creencia? Porque me sirve, porque me conviene, porque no es doloroso, terrible como lo vemos desde este lado, o desde nuestros sistemas de creencia. Entonces después con el tiempo terminé corroborando que en un punto es así, y hoy para mí es así, no tengo otra forma de verlo. Entonces un poco toda esta información de entender que la vida está totalmente relacionada con la muerte, porque así es, cuando algo nace, algo muere, cuando algo muere, algo nace. Es el yin yang. Y otra vez lo mismo, ¿sí? El sentido de la vida se lo da la muerte. Y la muerte de los ciclos, y la muerte de los procesos. Y entonces a veces estiramos los procesos porque no queremos morir, no queremos que muera esa relación, pero esa relación ya murió hace rato. Entonces nos resistimos, y cuando nos resistimos es cuando duele, cuando no queremos soltar lo que ya lastima, lo que ya no es, lo que ya perdió su brillo, lo que ya no tiene potencial. Somos seres con el propósito de evolución, entonces todo lo que vivimos, lo único propósito que tiene es que evolucionemos. Y si nos resistimos a ese proceso,
Ahí empieza a hacer cortocircuito, turbulencia, porque estamos yendo en contra natura, o sea, estamos yendo en contra a lo que es natural, al proceso natural de la vida. Como dice Bert Hellinger, o sea, los órdenes del amor, cuando el amor se distorsiona, se desordena, es cuando empiezan los conflictos. Entonces esto es un poco lo mismo a nivel álmico, tu alma viene con un sentido y un propósito, y cuando te está yendo para otro lado, empiezan los conflictos, que te están avisando en realidad, o sea, están haciendo un servicio para que vuelvas al centro, o no, porque siempre tenemos esa opción. Bien, bueno, un poquito esto de que empiecen a meterse en la información de nuestra propia muerte. Yo he hecho uno de los ejercicios primeros de coaching que hice a mis 22, 23 años. En uno de los ejercicios teníamos que morir. O sea, morir era como una meditación donde vos morías. Y fue tan fuerte para mí, pero tan develador, porque fue tan real. Y a su vez, ¿qué pasa? Cuando terminó el ejercicio y yo todo llorando, dije, wow, tengo otra oportunidad de hacerlo distinto. Y de eso se trata. Y en un punto, los talleres de trascendencia, los voy a llevar a ese punto, ¿sí? Los voy a llevar a ese lugar de que sientan lo que es, para que todo su biológico lo viva como real, y después renacemos. Y cambian tantas cosas, porque esto es un juego de creencias. Empezamos a tener mejores ideas, proyectamos, materializamos, porque realmente no sabemos cuánto tiempo nos queda. Entonces la pregunta es, ¿qué quiero hacer antes de irme, ¿no? Como que antes de partir, ¿qué me queda pendiente? Fíjense que en una encuesta a enfermos terminales, el 95% se arrepentía de lo mismo. ¿De qué? De lo que no habían hecho. De lo que no habían hecho, claro. Bien, entonces, ese es el punto, ese es el objetivo de meternos ahí, donde una parte de nosotros no quiere entrar. Pero recuerden que si no entro, el dolor se extiende en el tiempo. Es como el ejemplo que yo digo del miedo. El miedo te acompaña hasta la puerta, pero no entra. Entonces, cuando algo nos da miedo, hagan lo que tienen que hacer. Entonces pasen la puerta y el miedo desaparece, porque el miedo está antes de la puerta. Y si yo no entro, pero tampoco me voy, entonces ahí estoy en un estado de miedo constante, que no me lleva a ningún lado, ¿sí? Bueno, al principio cuando arranqué el video, pues vamos a ir cerrando el concepto, ahí estuvieron escribiendo, pero no llegué a leer, dije una frase, ¿sí? Que después tengan en cuenta que esto queda grabado y lo voy a subir a YouTube, así que después son cápsulas. Entonces cuando alguien necesita, o sea, no, porque estoy viviendo ok, mira esto, ¿sí? Película recomendable, Nuestro Hogar, por ejemplo, que habla y explica cómo es la vida después de la muerte. Es una película canalizada, con mucha información, con mucho sentido y con mucha coherencia, pero bueno, cada uno lo tiene que procesar. Bien, y voy a cerrar esta cápsula de la muerte y de la vida, primero recordándoles que mañana, para los que están en vivo, mañana 30 eclipse, voy a estar dando un taller de biodecodificación cuántica, ¿sí? De 15 a 19 acá en Argentina, y conjuntamente con los chicos de Mantra de México. Para ellos es de 13 a 17, ¿sí? Todavía se pueden sumar. Bien, y también les recuerdo que por ahora sigo dando sesiones individuales de biodecodificación cuántica y también se pueden sumar. Bueno, vamos a este cuento hermoso que lo he contado muchas veces, pero nunca en vivo, y lo voy a hacer cortito porque son cápsulas de 20 minutos. Pero bueno, resulta que hay un muchacho que vivía en el campo y que trabajaba y sus padres eran pobres, no tenían recursos, y veía que otras personas sí lo tenían, y entonces un día dijo, yo voy a trabajar hasta hacerme millonario. Cuando me haga millonario, no trabajo más y disfruto de la vida,
Se había hecho una promesa, tenía 18 años. Y a rajatabla empezó a trabajar sobre sí, a trabajar literalmente, tenía 3 trabajos y bien forzados, ¿no? No tenía amigos porque los amigos hay que juntarse y gastar, no se puede gastar, no tenía novia porque las novias también, hay que gastar. Entonces veía una vez al año la familia, era como un ermitaño que lo único que hacía era trabajar, porque su objetivo era juntar su $1.000.000 para a partir de ese momento disfrutar de la vida. Bueno, ¿qué pasa después? Y pasan muchos años. Este muchacho de 18 años estaba por cumplir 58 años. Pero cuando estaba a punto de cumplir 58 años, estaba a punto de llegar a su $1.000.000. Estaba haciendo la cuenta con todo el dinero sobre la mesa y le faltaba $1. Empieza a buscar $1, tengo que tener $1. Y 11 de la noche, no tenía amigo, nada, y se escucha la puerta. Se asusta, mira su dinero en la mesa y otra vez este pensamiento, ¿quién es? Acá, en mi casa, a esta hora. Bueno, tapa todo su dinero y abre un poquito y dice, ¿quién es? No abre. Pregunta, ¿quién es? Soy la muerte y vengo a buscarte. ¿Qué? Y entonces ahí abre y ve a la parca, ¿no? Con su capucha, con su guadaña. No puede ser, dice, esto es un error, dice, yo todavía no empecé a vivir. Y la muerte, viste que mucho no negocia, dice, soy la muerte y vengo a buscarte. Y ahí es cuando él entiende ¿qué hago? Y entonces le dice, mirá, le dice su plan de sus 18 años, y dice, mirá, te ofrezco $500.000, pero dame un año más por lo menos. Y la muerte, con cara de póker, dice, soy la muerte y vengo a buscarte. Bueno, intenta negociar hasta que a lo último le dice, te doy todo el dinero, $1.000.000, pero dame un día más para despedirme de mi familia. ¿Cuál es la moraleja? Ni con $1.000.000 podemos comprar un día más de nuestra vida. Gracias.